Mi destino en vuestras manos. El tiempo que quedaba para salir de la oscuridad fue más corto de lo esperado. Por eso aquel día me sobresalté al escuchar un chirrido encima de mí acompañado de un haz de luz. Sin previo aviso, unas manos sudorosas me sacaron del baúl y me lanzaron por los aires hasta la otra punta del desván. Me movieron bruscamente de un lado a otro y a las pocas horas me tiraron al lado de unos contenedores junto a otros objetos antiguos e inservibles. Un vagabundo que paseaba por allí se fijó en mí y me inspeccionó. Después de acariciar mis páginas, me resguardó bajo su chaleco y me llevó desde la Plaza Mayor hasta la iglesia del campanario, donde se sentó a pedir limosna. Me intercambió por unas monedas y pasé a estar en manos de una joven pelirroja. Continué mi aventura con ella, caminando por la puerta del mercado y descubriendo las excavaciones de la muralla. Y tras dar un rodeo por la orilla del río, llegamos a la arboleda. Se sentó en la escalinata de la casita de la bruja y, mientras me leía, pude admirar la torre de cuento de hadas que se erigía a sus espaldas. Al cabo de un rato, me dejó en un banco del parque y se marchó. Anhelaba seguir conociendo aquel pueblo tan encantador, pero un señor trajeado me metió en su mochila, al lado de una bolsa de paciencias, y se dirigió a la estación de tren. Sabía que aquello significaba dejar atrás Almazán, y me invadió una profunda tristeza. Pero enseguida mis penas se vieron eclipsadas por el insoportable traqueteo del vagón y los ruidos ensordecedores de la maquinaria. De repente, el tren frenó a trompicones, y pronto me percaté de que se había averiado en medio del campo. A la media hora llegó un autobús. Los pasajeros cargaron con impaciencia los equipajes y, en una de las sacudidas, me caí de la mochila. Pensé que se habrían dado cuenta, pero nadie vino a recogerme y se fueron sin mí. Abandonado en medio de la nada y solo ante el peligro, permanecí agazapado entre unos hierbajos, aferrándome a un último hilo de esperanza. Deseé con todas mis fuerzas que, cuando vinieran a arreglar el tren, alguien me viese y me llevase de vuelta a casa. Miedo a que recuerdes. El tiempo que quedaba lo usé en escucharte, intentando recuperar todas esas veces que solo te oí. Tienes las manos ajadas y los ojos tan tristes que ya no parecen los tuyos. Me has olvidado, como lo hice yo hace tanto tiempo. Creo que tengo miedo, o así debe sentirse, a que recuerdes y me odies. No quiero pensar en todas las veces que no te cogí el teléfono, las semanas que pasaron sin que fuera a verte, creyendo quizás que serías eterno, que siempre estarías ahí, para mí, para todos. Te ayudé a subir al coche, te había explicado que iríamos a tu casa, que veríamos la iglesia donde te casaste con mamá, que veríamos todas esas tierras que te quitaron años pero te dieron la vida. Todas esas tierras que yo tanto desprecié durante toda mi vida, y que ahora las veía marcadas en cada gesto de tus manos. Todo el camino mantuviste la mirada perdida, enfocada en ninguna parte y en todas al mismo tiempo. No sé qué pensarías, hacía demasiado tiempo que no sabía qué pasaba por tu cabeza. Me pareció que al cruzar la entrada del pueblo, Almazán, se te escapó una sonrisa, o eso quise creer. Llegamos a la plaza y nos sentamos en un banco bajo los soportales, como solíamos hacer los domingos por la mañana cuando yo era una niña. No dije nada, solo te miraba, pero no parecías entender ni ver nada, parecía que no estuvieras allí. Sentí una gran melancolía de los años que no regresarán, de esa plaza que ya no era nuestra plaza, de la tienda de Manolo que había visto crecer a tantos niños, de ti y de mí, allí, cada domingo, cada tarde de verano, cuando el sol caía, de tantas risas y raspaduras en las rodillas. Rompí a llorar, casi sin querer, casi sin darme cuenta. De repente hurgaste en el bolsillo de aquel pantalón azul, buscabas algo. ¿Qué quieres, papá? Nada, hija, toma, cómprate algo. No dejaste de mirarme mientras me tendías la moneda entre tus dedos temblorosos. Venga, date prisa, antes de que cierre. Y sonreí. Yo soy Esther Bengoechea y soy una de las ganadoras del concurso. Lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento de Almazán por el premio y por organizar este tipo de concursos. Y nada, paso a leer el relato que se titula Una vida sin barro. El tiempo que quedaba era demasiado, porque ella solo quería dejar de respirar, que su corazón dejase de latir y poder cerrar los ojos para siempre, después de tantos años de espera, de tristeza y de añoranza. El frío del pabellón de mujeres le atravesaba la piel, se clavaba en la carne y se alojaba en sus ya viejos huesos. Lo único que aún movía con soltura a pesar de los años y de los castigos eran sus manos. Los dedos, largos y angulosos, todavía conservaban la agilidad y se movían sin descanso,
acariciando la áspera sábana de la cama, creando en el aire, dibujando en la nada. Hacía demasiados años que no jugaba con el barro, que no construía formas, sentimientos o rostros, como hacía de joven en su taller de Almazán. Ya ni siquiera podía salir a los jardines del sanatorio mental los días de lluvia, para hundir sus manos en los caminos húmedos y volver a formar figuras. Sin bata, sin herramientas, pero sintiendo de nuevo esa punzada de felicidad y de plenitud, mojada, con frío y sola en mitad de la nada. Tuvo que dejar de esculpir hace ya más de 30 años, cuando los ataques de ansiedad y las crisis nerviosas se incrementaron. Tras el fallecimiento de su padre, el único que la protegió siempre, su hermano se alió con su madre y juntos decidieron encerrarla para siempre. Un año después del ingreso en el hospital de Leganés, se había recuperado de todos los miedos, de las sombras y de toda la oscuridad. Pero ya nadie quiso sacarla de allí, a pesar de que el director de la institución les advirtió en múltiples ocasiones de que ya estaba recuperada. Pero no hubo forma para ella. Ya no pudo volver a pasear por la orilla del Duero, a escuchar la sinfonía de silbatos y campanillas a la llegada de los trenes, ni a sentirse libre y plena por los pinares. Cartas y regalos de su madre, que nunca se desplazó a verla, y 7 visitas en 3 décadas de su hermano. Poco a poco deja de mover los dedos. Las manos están quietas, descansando por fin. Una voz fuera de la habitación anuncia lo obvio. Ha muerto. Solo su cuerpo volverá al camposanto de Almazán. Por fin se cumplirá uno de sus deseos y yacerá para siempre rodeada de su querida tierra. Y ya está, ese es el relato. Muchas gracias y muchos besos.